Estoy muy bien, les doy la bienvenida a su clase de química. Este día decidí hacer este video explicativo, pues para cambiar un poco la rutina. Veníamos trabajando solo con videos de Zoom, entonces decidí hoy trabajarlo de esta manera. Vamos a empezar. Traigan porfa sus materiales de clase. Recuerden que necesitan su cuaderno, la tabla periódica, esferos, colores y una buena disposición. Van a escribir en su cuaderno fecha 19 de mayo, UTP 18, desempeño 2, tema enlaces químicos. Sin antes empezar haciendo una retroalimentación, la clase anterior les expliqué unas propiedades periódicas que son la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización. Yo les dejé este ejercicio que decía, teniendo en cuenta las variaciones y los valores de las gráficas que les presenté en las diapositivas de la clase anterior, organizaran de menor a mayor estos elementos o estos grupos de elementos según su electronegatividad, su energía de ionización y su afinidad electrónica. Para el primer grupo de elementos, la electronegatividad me quedaba aluminio, galio, indio y boro. Para la energía de ionización nos quedaba indio, aluminio, galio y boro. Y para la afinidad electrónica, boro, indio, galio y aluminio. Para el grupo B de esos 4 elementos nos quedaba electronegatividad sodio, magnesio, azufre y cloro. Energía de ionización sodio, magnesio, azufre y cloro, o sea, igual a la electronegatividad. Y afinidad electrónica magnesio, sodio, azufre y cloro. Y en el último grupo nos debía quedar de la siguiente manera: la electronegatividad bismuto, antimonio, fósforo y nitrógeno. Para la energía de ionización, bismuto, antimonio, fósforo y nitrógeno. Y para la afinidad electrónica, nitrógeno, fósforo, bismuto y antimonio. ¿Listo? Eso era lo que ustedes tenían que, cómo debían organizar esos elementos. Les pido el favor de que si alguno les quedó mal, por favor lo verifiquen con las tablas y lo puedan corregir. Vamos a empezar a hablar del enlace químico. El enlace químico es la fuerza que existe entre los átomos cuando se ha formado un sistema estable. Recuerden que un sistema estable hace énfasis en cuando los átomos en su último nivel de energía tienen 8 electrones o 2 electrones, para algunas excepciones como lo son el hidrógeno y el litio. En los enlaces químicos se pueden clasificar en iónico, covalente y metálico, y una de las características principales de esos enlaces va a ser la familia a la que pertenecen los elementos que conforman ese enlace. Entonces, por ejemplo, para el enlace iónico tenemos que los elementos que conforman este tipo de enlace deben ser uno de la familia de los metales y otro de la familia de los no metales. Para el enlace covalente, los elementos que conforman este tipo de enlace van a ser no metálicos. Y por último, para el enlace metálico, los elementos van a tener que ser de la familia de los metales. Vamos a empezar a hablar del enlace iónico. Acá les pongo pues una imagen donde podemos observar 2 átomos. Un átomo le está dando, regalando, cediendo un electrón a otro átomo. Entonces tenemos un intercambio de electrones donde un elemento va a dar y el otro va a recibir los electrones. Recordemos que cuando hablamos de enlace iónico hay algo dentro de esa palabra y es la palabra ion. En las clases anteriores vimos que los iones son átomos que pueden estar cargados tanto positiva como negativamente. Cuando están cargados positivamente es porque ese átomo ha perdido electrones. Y al perder electrones, que son cargas negativas, ese átomo tiende a ser más positivo. Diferente a cuando hablamos de que el átomo recibe electrones. Cuando él recibe electrones, entre más cargas negativas reciba, más negativo se va a volver. Entonces hablamos de que el que pierde electrones se va a denominar catión y el que gana electrones se denomina anión. En este caso, pues como dijimos que uno de esos elementos va a ser metálico, el metálico o el elemento de la familia de los metales, recuerden que son una familia que tienen una electronegatividad muy baja, o sea, no tienen la capacidad de atraer, sino todo lo contrario, tienen la capacidad de perder
de los electrones. Entonces, para este tipo de enlace, los elementos metálicos van a perder los electrones o los van a ceder. Los no metales, todo lo contrario, son muy electronegativos. Su capacidad para atraer electrones es alta, dependiendo de qué tan llenos esté su último nivel de energía. Entonces, los no metales siempre van a recibir los electrones. Ya les expliqué que la primera forma de identificar un enlace iónico puede ser con las familias de los elementos. Entonces, si un elemento es metálico y el otro es no metálico, yo ya puedo establecer que ese tipo de enlace es enlace iónico. Pero podemos encontrar otra forma de identificarlos y es por medio de una diferencia de electronegatividades. La diferencia en matemáticas es la resta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar la electronegatividad del elemento más electronegativo a la electronegatividad del elemento menos electronegativo. Y si esa diferencia o esa resta me da mayor a 1,7, estamos o me está indicando que es un enlace iónico. Por ejemplo, tenemos litio, que es un metal de número atómico 3, donde su configuración electrónica es 1s2 y 2s1. En su último nivel de energía tiene un electrón. Y el átomo de flúor, que es un no metal, su número atómico es 9 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p5. Fijémonos que para litio, que tiene solo un electrón, es más fácil perder ese electrón que recibir 7 electrones que le faltan. Entonces, él decide perder ese electrón para quedar con 2 electrones y así convertirse en un gas noble más cercano, que en este caso ya sabemos que la excepción en la tabla periódica de los gases nobles es el helio, que su estabilidad la forma con solo 2 electrones. Entonces, litio pierde ese electrón para convertirse en helio y flúor lo recibe. Entonces, él tiene 7 electrones en su último nivel de energía, le falta solo un electrón, o sea, su capacidad para atraer ese electrón es muy alta porque el completar el octeto para él es importante, entonces esa atracción hacia ese electrón pues va a ser fuerte. Y ese flúor va a terminar con 10 electrones y el gas noble que tiene 10 electrones o número atómico 10 es el neón. Entonces, el litio pierde un electrón, queda catión de litio y el flúor gana un electrón y queda anión de flúor. Entonces, fíjense que otra característica es que el metal siempre va a ser el catión y el no metal va a ser el anión. Entonces, vimos la transferencia de electrones del metal al no metal. El litio es el que cede los electrones, el flúor es el que recibe los electrones. Y vamos a ver cuál es la diferencia de electronegatividad. Para eso, si ustedes tienen esta tabla que les di la clase anterior, pues pueden revisarla porque ahí solo están los valores de electronegatividad, pero si no la tienen, pues pueden buscar en su tabla periódica. Todas las tablas periódicas tienen los valores de electronegatividad. Aquí vamos a buscar el elemento más electronegativo, que en este caso es el flúor, que tiene electronegatividad de 4, y el litio, que tiene electronegatividad de 1, o sea, muy poco electronegativo. Entonces, ¿qué hago? Resto la electronegatividad del flúor con la electronegatividad del litio y eso me da 4 menos 1 y la diferencia o da 3. Obviamente mayor a 1,7. Ese valor yo puedo caracterizar el enlace como un enlace iónico. Vamos a hablar ahora de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes tienen como característica la compartición de electrones. Entre los elementos que conforman el enlace covalente van a tener que compartirse esos electrones del último nivel. Y importante que esos elementos sean no metálicos. Entonces acá está la imagen de dos átomos que son no metales y que seguramente están compartiendo, no sé, acá parece como si fuera la cena, pero en realidad son sus electrones. Acá los dos van a quedar con la misma cantidad de electrones compartidos. Es decir, este va a tener el electrón que él le va a dar y él va a tener el electrón que él le va a dar.
¿Listo? Entonces se comparten los electrones y para este caso van a existir dos tipos de enlace covalente. Un enlace que es el enlace covalente polar y otro que es el enlace covalente no polar o apolar. Empecemos a hablar del enlace covalente polar. El enlace covalente polar básicamente se da entre dos no metales, como ya lo habíamos hablado, solo que dentro de estos dos no metales va a haber un elemento que tiene mayor fuerza de atracción hacia los electrones que se están compartiendo y eso va a generar unos polos, un polo positivo y un polo negativo, por eso se llama enlace covalente polar, por los polos. Pero esa carga positiva y negativa no tiene nada que ver con cation o anión. Recuerden que acá ninguno pierde ni gana, sino que se están compartiendo. Esas cargas positivas y negativas son cargas parciales que se le dan a cada átomo dependiendo de qué tan fuerte es esa atracción hacia los electrones. En este caso, la atracción se va a dar por la electronegatividad que tenga ese elemento. El más electronegativo, como tiene mayor capacidad para atraer hacia él los electrones, va a generar una fuerza de atracción hacia él, haciendo que, por ejemplo, en este tipo de enlace donde está el hidrógeno que tiene un electrón de valencia y el cloro que tiene 2, 4, 6 y 1, 7, que el cloro el hidrógeno le va a compartir este electrón para que él, al final quede con 2, 4, 6 y 8 electrones. El cloro le va a compartir este electrón al hidrógeno para que él quede con 2 electrones y ahí de esta forma ser un gas noble, en este caso sería el helio. Sin embargo, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, el cloro va a quedar una fuerza, entonces fíjense que acá yo hago flecha. Estos electrones están siendo más atraídos hacia el cloro, es como algo así como que te comparto, pero igual soy envidioso y quiero que sean más míos que tuyos. Entonces, el cloro, al tener como esa atracción más fuerte hacia los electrones, va a tener una carga parcial negativa por las cargas de los electrones. La acción tan fuerte va a tener una carga parcial positiva. Entonces, el más electronegativo tiene esa parcial negativa y el menos electronegativo carga parcial positiva. Esto se da entre diferentes electronegatividades. Vamos a ver cuáles son las electronegatividades de este elemento. Siempre restamos el más electronegativo, que sería el cloro, con el menos electronegativo, que sería el hidrógeno, que es 2.1. Entonces, para clasificarlo dentro del enlace covalente polar, su diferencia o la resta de electronegatividades tiene que estar entre 0,5 y 1,7. Entonces, por ejemplo, acá voy a restar el cloro, que es 3, menos el hidrógeno, que es 2,1, y la resta de esos dos valores es 0,9, pues está entre 0,5 y 1,7. Entonces, una de las formas de saber que el enlace es covalente polar es haciendo la diferencia de electronegatividades. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del enlace covalente no polar o apolar. Apolar, recuerden que la letra A significa, o sea que en este caso estamos hablando que aquí no van a haber polos como lo habían en el polar. ¿Por qué? Porque se da en átomos con igual electronegatividad o electronegatividades cercanas. Eso quiere decir que los elementos que conforman ese enlace van a jalar o van a traer hacia ellos con la misma fuerza los electrones. Entonces acá no se va a generar ningún tipo de carga parcial negativa ni positiva porque los dos tienen la misma fuerza. Entonces los electrones se atraen con la misma intensidad. Cargas distribuidas homogéneamente. Entonces, por ejemplo, casi siempre se dan en átomos de la misma especie. Por ejemplo, este enlace serían por cloros, o sea, dos cloros unidos. Cada cloro tiene 7 electrones de valencia, 2, 4, 6 y 1, 7, 2, 4, 6 y 1, 7. Y los que van a compartir, cada uno se comparte un electrón para formar 8 electrones en su último nivel de energía y así poder estar estable.
Para este caso, la diferencia de electronegatividad tiene que darme menor a 0,4, menor o igual. Entonces, veamos que si miramos la electronegatividad del cloro, ya lo hemos visto. Acá, perdón, acá no es hidrógeno, sino el cloro no es cloro. 3 menos 3 me va a dar 0. Y esa actividad es menos 0,4. Por eso yo puedo clasificar un enlace covalente apolar, porque esa resta de electronegatividades da menor a 0,4. Por último tenemos el enlace metálico. Ese enlace metálico resulta entre la unión de metales y se da porque, bueno, en realidad se unen los núcleos atómicos de cada uno de esos átomos y los electrones de valencia que pierden. Recuerden que los elementos metálicos siempre tienen como 1, 2 o 3 electrones de valencia, que son los que van a perderse. Al perderse, van a quedar alrededor formando como una nube de electrones y esto hace que la estructura de esos enlaces metálicos sea una estructura organizada. ¿Listo? Entonces tenemos acá núcleo de los iones positivos. ¿Por qué positivos? Porque recuerden que si pierde electrones, pues queda cargado positivamente. Y acá estos puntos que están acá alrededor son los electrones de valencia formando nubes electrónicas y eso es lo que cómo se establece el enlace metálico. Acá no hay una diferencia de electronegatividad que me permita decir que es un enlace metálico, sino que sencillamente se sabe que si es entre elementos metálicos, pues ya se clasifica como un enlace de este tipo. Acá ponemos la imagen donde dice, bueno, se da un enlace metálico y es por los electrones deslocalizados, o sea, todas esas nubes de electrones que se forman por la pérdida pérdida de los electrones de valencia. ¿Listo? Ya les dije que este tipo de enlace produce estructuras muy compactas. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido muy claro para todos. Esto igual recuerden que es como un recorderis en este caso es de grado octavo y donde vemos pues los tipos de enlace, cómo los podemos identificar, qué características tienen y finalmente pues no les voy a dejar como tal una actividad de la temática, sino nuestra última calificación del trimestre, que será la autoevaluación. Yo les hice un formato para que cada uno ponga al frente del aspecto la nota que cree que merece según el aspecto. El primer aspecto dice, tengo motivación y autodisciplina en el proceso formativo de la asignatura de química. Ustedes pueden ponerse una nota de 1 a 5, donde 1 es el menor valor y 5 es el mayor valor. Y claramente pueden poner números decimales. El siguiente es, tomo los apuntes necesarios para entender mejor lo aprendido. El tercero es, desarrollo autónomamente las actividades y las envío en el tiempo establecido por la docente. El cuarto es, gestiono mi tiempo de manera eficaz para desarrollar la temática propuesta el día de la clase, que siento que ustedes lo han hecho muy bien, o la mayoría de ustedes se han organizado y me han enviado las actividades el día que yo las pido. Y por último, tengo hábitos de estudio que me ayudan a concentrar y aprender más. ¿Listo? Cada uno va a escribir al frente su nota, la que cree que se merece. Luego saca un promedio, o sea, la suma y las divide entre 5 y ese promedio es la nota de su autoevaluación. Entonces, esto va a estar en el botón de tareas. Ustedes tienen que llenar el formato ahí que yo les voy a enviar y sencillamente pues yo pongo la calificación que usted cree que es su autoevaluación. Mañana, ¿qué van a hacer? Mañana, como ya estamos cerrando trimestre, quiero que revisen sus notas de FIDIAS. Yo ya las subí la mayoría de notas. Que vean que estén todas. Si ustedes ven que tienen un 1 es porque no han presentado la actividad. Entonces, ustedes tienen plazo hasta mañana para adelantar esa actividad. Entonces, aprovechen mañana para adelantar esas actividades pendientes en chica. Y sobre será calificada sobre 3, pero pues tienen una oportunidad para hacerlo. Entonces, eso es todo. Yo espero que si tienen alguna duda me escriban por 10 y listo. Les doy un abrazo y nos vemos en la próxima clase.